Así que, bueno, damos inicio. Primero, darle la bienvenida a todos quienes están, que se conectaron con mucha puntualidad. Este es un esfuerzo que hacemos entre la Universidad de Chile y la Fundación Chile 21 por iniciar conversaciones que nos permitan mirar más allá de la situación tan lamentable que estamos viviendo ahora, pero pensar en el Chile que se viene. Y en el día de hoy hemos conversado, hemos invitado a una conversación muy especial al presidente Ricardo Lagos. Presidente, muchas gracias por estar acá con nosotros. El presidente Lagos, en paralelo de haber sido un gran presidente de la República, fue además y es fundador de la Fundación Chile 21. Así que, aunque sea de forma virtual, él está aquí en su casa. Así que, presidente, muchísimas gracias. Tuvimos muy buenas conversaciones previas al inicio de este webinar y también se lo agradezco mucho porque contextualizamos bastante bien lo que íbamos a conversar acá. En este webinar también contaremos, después de la intervención del presidente Lagos, con Ennio Vivaldi, que es rector de la Universidad de Chile, y con José de Gregorio, que es decano de la FEN de la Universidad de Chile. Ellos van a analizar tras la intervención del presidente. Entiendo que también algunos tienen una presentación que van a compartir con nosotros. Y en el tercer bloque, son intervenciones bastante cortas, dicho sea de paso, porque la idea es armar una conversación. Y en el tercer bloque, que es el bloque final, que serán los comentarios, tenemos intervenciones de Alejandra Mustakis, que es la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Janet von Wolferdorf, que es fundadora del Observatorio Fiscal, y además es presidenta de la Comisión de Gasto Público, que además cuenta con la participación de gente de la Fundación Chile 21. Entonces, una comisión que seguimos muy de cerca. Y también, Janet, agradezco las conversaciones previas que pudimos tener antes de este evento, porque salieron muchos temas que ojalá de Chile 21 también podamos trabajar en conjunto. Y al final, otro de los fundadores de la Fundación Chile 21, Carlos Ominami, economista y también miembro del directorio de nuestra fundación. Así que sin más preámbulos, quiero darle la palabra al presidente Lagos y les reitero que los que quedaron fuera pueden estar viéndonos también en el Facebook de la Fundación Chile 21, de la Universidad de Chile, y que también este conversatorio va a quedar grabado para que lo puedan ver en la posterioridad quienes no pudieron asistir. Así que, presidente Lagos, le entrego la palabra y reitero las gracias a la Universidad de Chile también por ayudar a que a medias convocáramos y organizáramos este tan importante conversatorio. Presidente. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por esta invitación y la verdad es que me siento doblemente en casa por lo que usted dijo respecto de Chile 21 y en una actividad auspiciada por la Universidad de Chile, mi casa desde hace muchos años y muy honrado de poder participar con el rector y con el decano además. Dicho esto, quisiera decir que el momento que vivimos es un momento muy peculiar en la historia de Chile. No conozco otro momento tan fuerte como el estallido social del 18 de octubre a nivel de Chile. Y no conozco otro momento tan espectacular y dramático como es la pandemia del virus, del coronavirus. Y ambas yo creo que cuando se confluyen generan un cuadro extraordinariamente complejo y difícil. Y es allí donde tenemos que entender entonces tanto las causas lejanas de por qué estamos donde estamos, particularmente con el estallido social, y cómo podemos enfrentar este desafío junto al de la pandemia. Y lo que quisiera hacer entonces es, del punto de vista de por qué se ha generado esto, creo que tiene mucho que ver con lo que ha sido la experiencia de Chile desde que recuperamos la democracia, o a lo mejor seamos más precisos, desde que ganamos el plebiscito en octubre del año 88. ¿Por qué lo digo? Porque después del plebiscito quedó claro que la dictadura era minoría en Chile, pero siguió gobernando Chile durante 500 días. 500 días para dejar todo bien amarrado, como dijeron más de algunos. Y las leyes de amarre están allí.
En consecuencia, la incomodidad de la sociedad chilena comienza en el momento que se gana el plebiscito y los que están gobernando no reconocen aquello y siguen gobernando con las ideas que tuvieron, que inculcaron y que practicaron en la dictadura. Y después, esa camisa de fuerza que ha sido la Constitución y que ha operado incólume hasta el día de hoy. Y en donde, como dijo uno de sus redactores, queremos que cuando gobiernen los que no piensan como nosotros estén obligados a seguir actuando como si estuviéramos nosotros. Un concepto democrático de cómo ser una constitución. Digo esto porque entonces, a partir de ese momento, sin embargo, fuimos capaces de generar un crecimiento económico muy fundamental en el país. Y ese crecimiento permitió multiplicar 4 veces el ingreso por habitante en Chile en un periodo de 30 años. El tema es que cuando usted aumenta 4 veces el ingreso por habitante en un periodo tan corto, esos habitantes, uno, dejan atrás la pobreza, los que estaban bajo la línea de pobreza, que eran más del 40% de la ciudadanía. Y aquellos que dejan atrás la pobreza, es obvio que tienen otras demandas de bienes y servicios públicos que van a demandar del aparato público. Eso es así, es natural. Ahora que tengo otras demandas, porque tengo otros ingresos, entonces requiero otros bienes que estén a mi disposición por parte del ente público, que es el Estado de Chile. Y aquí es donde está la dicotomía que nos genera un profundo problema. Las demandas de esos cohortes de chilenos que han mejorado sus ingresos. Primero, los que dejaron atrás la pobreza no quieren volver atrás, no quieren volver a ser pobres. Y esta pandemia está significando un deterioro del punto de vista económico, en donde, a aducir del Fondo Monetario, Chile va a haber reducido su riqueza casi en un 10%, casi en un 10%. O si usted quiere, lo que hemos ganado en los últimos 15 o 15 años, probablemente lo vamos a perder en estas consecuencias de esta crisis. Esa es la magnitud del tema que tenemos por delante. Y por lo tanto, a tener que resolver cuáles son los elementos sustantivos de la crisis del estallido social, tenemos que agregar ahora esta crisis que nos llega del exterior y que es un hecho inédito en la historia de la humanidad por las características. Pandemias han habido muchas, pero las características de estas, muy pocas. Y por lo tanto, ¿cómo actuamos ahora hacia adelante? Y ahí entonces yo creo que un tema central es debatir el sistema tributario que hemos tenido en este tiempo. Porque ese sistema tributario nos ha impedido satisfacer las demandas crecientes. Usted no puede tener un país que mejora el ingreso de los habitantes y que no está en condiciones ese país, esa sociedad, de mejorar los bienes y servicios que esas demandas demandan ahora los habitantes mejorados. Ese yo creo que está el meollo. Y esto se entiende de una manera muy fácil. ¿Qué es lo que digo? Los ingresos del país se han mantenido constantes en un más o menos 20% de lo que Chile produce en un año. Vale decir, lo que Chile produce en un año, el 20% va para el Estado a través de los impuestos. El problema es que cuando los ciudadanos van teniendo mayores ingresos, demandan más del Estado y el Estado tiene solo 20%. Veamos la situación de los países avanzados. Los países avanzados demandan del producto del país por lo menos un 30 o 40%. En los países de la OECD, más del 35%. Y si nosotros pretendemos con 20%, la mejor demostración de la insuficiencia de esto es que Chile tenía un nivel de deuda del Estado con el PIB de solo un 5% en 2006. O sea, lo que estábamos debiendo en 2006 equivalía al 5%. Lo que estábamos debiendo el año 25 años después, el 2015,
25%. Y lo que estamos debiendo ahora, 30%. En otras palabras, hoy el Estado de Chile debe el 30%. ¿Por qué se ha producido esa expansión de la deuda pública? Porque durante estos años se mantuvo estable los ingresos y las demandas de los ciudadanos crecieron. Entonces, lo que tenemos acá, si queremos ver un tema de fondo, uno de los muchos, no es el único, por cierto. El tema no es solo económico, el tema es más complejo, porque claro, hay muchas formas de medir la pobreza. Eso es uno de los temas pendientes que tenemos. Recuperar la capacidad de tener una métrica de la pobreza que sea omnicomprensiva y no solo los guarismos económicos. Pero para concentrarme en los guarismos económicos, lo que quisiera decir es que esa capacidad del Estado de mantenerse en el 20% es insuficiente. Y por ello entonces se produjo el crecimiento de la deuda pública hasta llegar ahora a un 30%. Y es en ese 30% que estamos endeudados que tenemos que hacernos cargo de él, pero todavía podemos decir que ese 30% de deuda a nivel internacional es muy baja. Y por lo tanto tenemos mucho crédito por delante todavía. Estamos todavía utilizando el veranito de ayer. Y ahora entonces viene el segundo tema. ¿Cómo somos capaces de recuperar la capacidad para evitar seguirnos endeudando? ¿Y cómo hacerlo ahora en que estamos obligados a usar ese crédito que está disponible para enfrentar la pandemia? Que es urgente, porque tenemos que satisfacer las demandas sociales que allí tenemos. Y por lo tanto, me alegro primero de la forma como se logró alcanzar el acuerdo de semanas pasadas para poder satisfacer las demandas sociales e iniciar una forma de cómo somos capaces de reconstruir la capacidad económica de Chile y comenzar en consecuencia a mirar hacia adelante. Es cierto, eso implica aumentar la deuda y según ha dicho el director de presupuesto, esa deuda está llegando ahora probablemente al 40-42%, si no más, del PIB de Chile. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que plantearnos con seriedad cómo se va a pagar eso después. Chile es un país que tiene responsabilidad fiscal, lo ha hecho bien y tenemos que seguir teniendo esa capacidad ante el mundo. Y por lo tanto, el gran tema es cómo se paga aquello y digámoslo de entrada, creo que eso que hay disponible, esos 12.000 millones de dólares son insuficientes si queremos tener reactivación económica en serio. Y por lo tanto, esos 12.000 van a satisfacer buena parte de las demandas sociales, pero son insuficientes para el crecimiento económico que necesitamos. Será necesario endeudarnos un poco más. Antes de aquello, veamos entonces qué es lo que tenemos por delante rápidamente. Rápidamente estamos obligados a endeudarnos un poco más y definir cómo queremos que sea ese crecimiento. Y yo diría que ese crecimiento tiene que ser en función de los grandes objetivos que tenemos como país, nosotros y el resto de los países del mundo, que son cómo queremos ser Chile hacia el 2030. Y eso obliga entonces a hacernos cargo de los 17 desafíos del milenio que definimos todos los países colectivamente por Naciones Unidas y donde están las demandas de cambio climático, océanos, las demandas de energías que puedan ser no solamente carbono, cómo disminuimos el nivel de emisiones del país, cómo hacemos que esto recaiga en esta generación y no en las próximas, cómo tenemos un tipo de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para definir lo que tenemos hacia adelante, tenemos que hacerlo en función de cumplir esos objetivos. Y esos objetivos nos obligan entonces a plantearnos el tipo de desafíos que vamos a tener como resultado de la pandemia y como resultado de las tareas que teníamos antes de la insatisfacción social. Son dos tareas a cumplir, muy complejas, pero que se pueden hacer. Y para ello entonces, ¿qué es lo que quisiera decir? Que tendríamos que tener un consenso, cómo queremos reestructurar el sistema tributario de Chile. ¿Por qué? Porque el que tenemos es un sistema injusto. Queremos un sistema que por lo menos tenga un conjunto de principios que nos puedan satisfacer a todos.
Y en eso entonces yo diría que, uno, queremos un principio de certeza, vale decir, que haya una gran cantidad de personeros del ámbito de la sociedad chilena que coinciden en ese tipo de impuestos que se quieren establecer para que sean en el largo plazo aceptados por todos. Segundo, el principio de equidad. Equidad quiere decir que paga más el que tiene más y paga menos el que tiene menos, demasiado obvio. Tercero, el principio de suficiencia. Esto es, que lo que se recauda es suficiente para los gastos que tiene que satisfacer el Estado. Cuarto, junto a la suficiencia, la eficiencia, de manera de poder también incentivar el crecimiento económico futuro. Y finalmente, lo más importante a mi juicio, un crecimiento que sea sostenible, que se mantenga en el tiempo, de manera que no solamente paga esta generación, sino que las generaciones, cada generación paga lo que corresponde. Es sostenible en el tiempo. Sobre estos principios podemos entendernos. Pero esto implica entonces reconocer que tenemos que dar un salto muy grande, porque el sistema tributario actual es tremendamente injusto. No conozco ningún país en donde la mitad de sus ingresos, prácticamente 49%, sea el IVA, el impuesto a valor agregado. ¿Cómo es posible que el modesto obrero trabajador que tiene el salario mínimo, prácticamente todo su salario lo va a gastar en bienes y servicios sujetos a impuestos? Por lo tanto, ese modesto trabajador va a pagar en la práctica prácticamente el 19% de sus ingresos cuando compra un litro de leche o un kilo de pan. ¿Es eso justo? Por eso planteé, devolvémosle el impuesto a los más modestos. El impuesto al valor agregado. Eso tiene que ver con la dignidad del ser humano. El Estado le agradece que pagó el impuesto y le dice, sé que usted en una situación difícil, se lo puedo devolver. Ese tipo de cosas son indispensables para recuperar la confianza. Que el ser humano sepa en Chile que su situación modesta también la conoce el Estado. Le agradece que pagó, pero 2 meses después se lo devuelve, porque sabemos que él es el que pagó y tiene un RUT y sabemos quién es. Ese tipo de cosas son indispensables para recuperar la confianza. Y ese tipo de cosas nos obligan entonces a decir, nos vamos a endeudar ahora, pero conociendo las deudas que tenemos pendientes del 18 de octubre y de la pandemia ahora, con las nuevas situaciones, estamos en condiciones de poder satisfacerlas de inmediato, en lo concreto. Y esto obliga entonces a mantener una mirada amplia entre todos. Y por eso quiero ser optimista. Optimista en el sentido que tenemos condiciones de satisfacer y de enfrentar los desafíos, siempre y cuando haya buena voluntad. Y seamos entender por qué no podemos seguir con un sistema como el actual. Y por lo tanto es indispensable, junto con tomar las medidas que se están tomando ahora, indispensable poder tener un sistema que mira el largo plazo. Quiero confiar que los amigos y amigas de este país están conscientes que el contrato social del 18 de octubre, la ciudadanía dijo no me gusta, quiero repactar el contrato social. Hay que aprender a escuchar eso y yo confío en que si escuchamos de buena fe, podemos tener un acuerdo de largo plazo. Esa sería mi esperanza en este momento difícil del país. Y muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por los que van a ser panelistas y podremos iniciar, aunque sea brevemente, el inicio del debate para tener un Chile un poquito mejor y que seamos capaces de salir de esta situación tan compleja y tan difícil como pocas veces en nuestra historia. Gracias. Muchas gracias, presidente. Don Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Ahí. Sí. Muchas gracias. Un privilegio estar con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, presidente Lagos, por la mención orgullosa que usted hace a su condición de perteneciente a esta universidad. Bueno, usted fue un alumno directísimo de esta casa de estudio.
hizo una tesis memorable que era como la historia, pasado, presente, futuro de Chile en cuánta dimensión uno podía pensar, ¿ya? Lo cual le ganó un apodo que fue el Mozart chileno, porque generalmente no se espera de un joven que hace su tesis de grado una visión con ese grado de cosmología, pero yo quiero enfatizar que le agradezco infinitamente que nos invite a una discusión que piense en términos que vayan mucho más allá de la contingencia o de la realidad, en el entendido de que precisamente porque los problemas actuales son tan graves y los problemas de contingencia son tan graves que no queda otra que pensar en un contexto más amplio, porque si nos quedamos atrapados y encerrados en la discusión de a dónde van estos fondos, estos otros hoy día o mañana, y qué pasa con la universidad, y qué pasa con esto, no vamos a poder generar siquiera un ambiente. A ver, lo primero, perdón, como me gustaría, yo no sé si existe tal cosa como un término como lo que es lo primero que se me viene a la cabeza, como impuesto a la menos uno, ¿ah? O como el recíproco de los impuestos, que así yo siento que es lo que pasa un poco en Chile, o sea, no solamente está la renuencia o no a pagar impuestos, sino que está la expoliación que se hace del Estado y de lo público. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si en Estados Unidos usted va a una clínica privada y le pregunta al gerente de la clínica, ¿usted está de acuerdo en pagar impuestos para que con su impuesto el National Institute of Health, la National Library of Medicine, genere la base de datos más importante que existe hoy día, sin la cual no es concebible ni el ejercicio ni la investigación en medicina? El gerente de la clínica Mayo sin duda le dice, pero por supuesto feliz, pongo los impuestos y estoy seguro que ellos lo van a hacer, lo van a seguir haciendo como han hecho excelentemente bien. Sin embargo, en Chile, ejemplo muy concreto, un sector privado en salud, a quien le ha ido muy bien, puede establecerse y desarrollarse en base a la presencia de recursos humanos en salud y de especialistas. Y esos especialistas los genera el Hospital de la Universidad de Chile, en más de un 40%. Pero pareciera que nadie tiene por qué dar cuenta de eso, o sea, parece lo más natural del mundo, que esto que genera el sector público, cualquiera que vaya pasando por la calle se apropia de lo que genera el sector público y no siente ninguna obligación de retribuirlo, de reconocerlo. Y de hecho la formación de especialistas es un ejemplo por antonomasia de una instancia que produce un bien del cual no puede apropiarse. Entonces, lo primero que quiero señalar es que el sector público lo hemos descuidado al punto que no estamos poniendo en peligro la posibilidad de formación de especialistas, de mantener un nivel de investigación científica importante, relevante, y de tener una salud como la que como país nos merecemos. Lo segundo que yo creo que uno no puede dejar de enfatizar a la luz de lo que está sucediendo es que, como usted muy bien dijo, estamos viviendo un sistema por el cual a nadie tuvo la oportunidad de pronunciarse. La verdad es que hubo, bueno, no pretendo hacer un mal chiste, hubo un pronunciamiento que todos conocemos, pero después de ese pronunciamiento nadie más se pronunció respecto al sistema que se nos impuso en ese momento, y a nadie le preguntaron si realmente estaba muy de acuerdo con los valores que había detrás, en primer lugar, de ese sistema. Yo quiero decir que claramente yo no estoy de acuerdo con los valores que hay en el sistema, si bien respeto el derecho que tienen de ser defendido, expuesto, discutido en debate, como rector de una universidad pública pluralista que soy. Pero el punto que a mí me interesa es que, más allá de que pensemos en valores como la solidaridad, en valores como el bien común, que para mí es una cosa absolutamente central y que es lo que está detrás de todo lo que quizás sea una forma de resumir lo que usted tan brillantemente ha expuesto, en términos de que estamos o no dispuestos a de nuevo como chilenos a sentir lo que es un bien común. Pero más allá de eso, yo quiero enfatizar que hay otra dimensión a la dimensión de los valores, de lo que, si usted quiere, lo subjetivo, lo me gusta o no me gusta, o lo intersubjetivo, porque parece que lo que no me gustaba a mí, había un montón de personas que parece que sorprendentemente tampoco les gustaban, según que yo he demostrado a partir de octubre. O sea, no éramos casos raros los que no les gustaba mucho este sistema. Pero lo que quiero enfatizar
es que además de la dimensión subjetiva, me gusta o no me gusta, es el tipo de sociedad que quiero que seamos una sociedad solidaria, o quiero que cada uno asuma individualmente su responsabilidad, lo cual también es una posición muy legítima, y en función de eso vayamos construyendo una sociedad, está bien. Hay una cosa que es objetiva, y eso es lo que yo más echo de menos, que nadie quiere objetivamente evaluar cómo anduvo este sistema. Hay un plano en el cual me encantaría hacer un debate ahora mismo, que es el plano de las universidades. La idea de generar un sistema de universidades privadas en las cuales funcionó o no funcionó. Aparentemente en un voto, en una suerte de referéndum que a mí me parece el más serio que uno puede imaginarse. Cuando los jóvenes chilenos postulan a las universidades en el proceso de admisión, definitivamente dicen preferimos las universidades de siempre, preferimos la Universidad de Chile, preferimos las universidades estatales, preferimos las universidades tradicionales del CRUSH. ¿Dónde van los dineros? Porque eso es un tema que ha estado también presente en la discusión actual, a propósito de una medida realmente de una imaginación desbordante que tenía que ver con el Fondo Solidario, ¿ya? Está también cómo se han distribuido los fondos, o sea, la plata que el país Chile ha puesto en educación superior, ¿a dónde ha ido? ¿Ha sido bien gastada o mal gastada? No podemos dejar de enfrentar esa situación hoy día. Hemos sido juiciosos en la forma como hemos invertido en educación superior, en investigación. Y lo más relevante es, si queremos pensar en el futuro, ¿qué rol le asignamos a las universidades? Yo creo que la desgracia más grande de este país es que todo el mundo piensa en stakeholders. Si yo voy a decir cualquier cosa, todo el mundo dice, este es un abogado de su propia causa y lo que está tratando es de sacar dinero para su propia causa. Yo lo que propongo, por favor, es que tratemos de pensar en términos de que existe sí un bien común. Desde ese punto de vista, yo no estoy defendiendo la Universidad de Chile, yo estoy defendiendo a Chile y lo que las universidades estatales o las universidades públicas podemos hacer por el país. Y eso no es materia de debate, porque lo que es materia de debate es lo que cada uno va a sacar o va a tratar de sacar. Quiero refrendar el tema que para mí es lo central, que es el tema del bien común. Esto, por favor, que se entienda. El señor, si ustedes se quieren imaginar al señor más egoísta de este mundo, que no quisiera dar un peso en impuestos, que no quisiera poner un peso en impuestos, que quisiera quedarse con todo su plata de impuesto un pledo del resto. Ya. Ese señor imaginario, ¿ya? Si tuviera un mínimo de inteligencia, pagaría impuestos. Y pagaría impuestos para que, por ejemplo, se financie un sistema de vacunación. Porque lo que nos tratan de decir es que los impuestos van para pagarle las vacunas a los pobres, y eso es mentira. Los impuestos van para erradicar una enfermedad del país. Y si erradicamos la enfermedad del país, va a ser tan importante para el niño pobre que no habría podido pagarse la vacuna como lo va a hacer para el señor rico, y en este caso supuesto egoísta, que no hubiera querido pagar impuestos. Es él el beneficiado con este gasto de impuestos. Aparentemente el sistema privado exagerado en Chile, totalmente extremista, como no se ha visto en ninguna parte del mundo, no ha podido dar respuesta. Eso yo insisto, no es que no me guste, es que no ha podido dar respuesta a los problemas del país, y eso es lo que ha venido quedando claro en estos últimos meses de una manera perentoria. Es lo que es cuestión de observar el resultado que vemos en salud, es cuestión de ver todas las falencias que devela hoy día la situación que estamos viviendo a raíz de la pandemia. ¿Cómo hubiéramos querido tener más educación pública? ¿Dónde está la racionalidad con que el país ha invertido y ha dicho, pucha, vamos a tener que protegernos en salud, vamos a tener que tener mejor salud mental? Desde luego, hubiéramos tenido mejor salud mental, habríamos podido abordar mucho mejor, mucho más racionalmente este problema. ¿Dónde está la capacidad que tenemos de pensar en el país como totalidad y decir, existe tal cosa como un bien común, existe una responsabilidad de tomar decisiones en función de ese bien común, y es en ese contexto en el cual yo reivindico lo público como representante de ese bien común, y reivindico la idea de pensar en el contexto. Epistemológicamente, en Chile uno tiene que hacer el siguiente postulado revolucionario. Miren, señores, existe una cosa que se llama sociedad. Esa cosa que se llama sociedad corresponde a un nivel emergente en que las dinámicas que ahí se generan no son reducibles a los intereses de grupos y de individuos, sino que es algo que se llama sociedad y que se expresa porque repercute en todo, y ocurre que cuando la pandemia está circunscrita a los lugares en que las casas están separadas por 20 metros y viven 4 personas con 3 dormitorios, ya es totalmente distinto a cuando se va a un lugar en que hay 8 personas en 2 piezas,
como ocurre en los sectores de Independencia y otros sectores de Santiago. Pero estos dos sectores están estrechamente vinculados, porque el hecho que allá están hacinados repercute en que no podemos salir no pueden salir a la calle los que están en el sector más afluente. O sea, esa idea tan elemental de que existe un nivel sociedad y que en ese nivel, que es la sociedad, influye en lo que le va a ocurrir a todos y cada uno, es lo central que hoy día tenemos que reivindicar. Que se haya intentado en Chile negar esa idea de sociedad me parece admirable, pero me alegro mucho de que demuestre, digamos, que es falso. Y lo que nosotros quisiéramos impulsar desde las universidades, precisamente, una visión de renovación de una matriz productiva, de repensar un país, de repensar su economía. De hecho, la Universidad de Chile en particular ha presentado proyectos muy concretos al país en ese sentido. Ya lo hemos hecho todas las universidades, y yo creo que es algo que tenemos que volver a pensar. ¿Ya? La idea de que constituimos un conjunto que tiene sentido hablar de un bien común, y no solamente tiene sentido hablar de un bien común, que si nos olvidamos del bien común, cuando nos llegan pandemias, perdemos todo. En otras palabras, si no pensamos como sociedad y como bien común, salimos perdiendo todo. Y esa es la convocatoria que creo que hoy día tenemos que hacer. Hay que empezar pagando impuestos, claro que hay que empezar pagando impuestos, inevitablemente. Gracias. Muchas gracias, rector. Ahora tiene la palabra don José Gregorio, decano de la FEN de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Te agradecería que me dejaras, si puedo compartir mi pantalla. Primero quisiera expresar mi agradecimiento, además, por haber sido invitado a este panel con tan buenas amigas y amigos. Pero sí también estoy levemente intimidado, porque estoy con mi ex jefe y con mi actual jefe. Entonces, como un poquito preocupante. La verdad que siempre he sido medio desordenado, así que a lo mismo. Pero déjenme presentarle algunas láminas más o menos rápido para la discusión tributaria. Algo que es interesante, y la primera pregunta que uno tiene que hacer es, ¿Chile va a ser un gasto producto de la pandemia para reactivar su economía, para salvar vidas, para proveerle ingreso a las personas? Un grupo de economistas propusimos hasta 12.000 millones de dólares. El presidente dice, probablemente en un escenario negativo uno pueda necesitar más. Nosotros estamos proveyendo un horizonte, pero obviamente la discusión posterior de cómo va a desarrollarse esta recesión con pandemia va a requerir ser relativamente pragmático en cuanto vamos gastando. Lo interesante aquí son dos cosas. Del primer gráfico que espero estén todos viendo, y que es uno que salió ayer en el Fondo Monetario Internacional, la historia de la deuda pública en la economía avanzada y la economía emergente. Varias cosas que uno tiene que destacar. Las guerras se financian con deuda, no se financian con impuestos. Ahí vemos nosotros como en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, aumentaron los impuestos. Es como lo justo. La gente, los soldados están yendo a morir, ¿no es cierto? Las ciudades están siendo destruidas, y además uno decirle a la gente, y además me tiene que pagar impuestos para poder financiar esto, uno dice no, paguémoslo en el futuro, y en el futuro lo vamos a pagar por quienes se van a beneficiar de haber salvado el país. Algo similar ocurre con la pandemia. Hoy día uno no podría decir a la gente, vamos a empezar a discutir impuestos, primero, porque la economía está en recesión, y sabemos que eso es recesivo. Precisamente parte importante del acuerdo de los 12.000 millones era que fuera sobre el presupuesto, para que tuviera un carácter expansivo, en primer lugar. En segundo lugar, por lo tanto, no es económicamente razonable hacerlo. Sí, las economías, como ustedes pueden ver, han venido desde la crisis financiera internacional aumentando sus niveles de deuda pública, algo que es preocupante. También a mí me parece que políticamente es un non-starter empezar a discutir impuestos hoy día. O sea, con dificultad uno se pone de acuerdo en los gastos. Pero sí yo creo que va a tener que venir una discusión, y es el momento de empezar a pensar. Chile no ha tenido una trayectoria muy distinta, y aquí nosotros vemos, como el presidente Lagos nos dijo, el año 2006 estábamos con deuda en 5%, el año 2009 estábamos en 6%, y la deuda ha subido año a año sin parar. Y eso, sin lugar a duda, este año podemos terminar en 35%, y todas las estimaciones de lo que pasa en los próximos años es que podemos terminar en 45%. Es un problema, es un desastre, obviamente es un problema. Hoy día el endeudamiento es barato, las tasas son muy bajas, pero arrastramos un nivel de déficit que le va agregando a la deuda y que podría convertirla en explosiva de aquí a 10 años, nosotros poder
no solo recibir un downgrade, sino que podríamos dejar de ser países de grado de inversión, que eso sí que es bastante grave para a una economía que le sube 300, 400 puntos base la tasa de interés. Por lo tanto, ¿y de dónde viene esto? Y también lo señalaba el presidente. Tiene que ver, en parte importante, por cómo han venido aumentando los gastos del gobierno. Los gastos del gobierno en Chile han venido aumentando sin parar después de la crisis. Esta es la crisis. Ahí está marcado, no sé, ojalá lo vean, un círculo rojo, ¿no es cierto? El 2008, el 2009 hubo un aumento como lo hubiera sugerido Keynes en la Gran Depresión, y algo que aprendimos. Hubo una devolución parcial el 2010. Uno puede decir hubo un terremoto, pero el 2011 todavía no hubo una devolución total respecto de lo que teníamos en el 2008. O sea, parte de los gastos y el riesgo de estas expansiones transitorias es que se convierten en permanentes. Y de ahí hemos tenido una trayectoria creciente de gasto. Por lo tanto, obviamente es un tema de consolidación fiscal que de aquí a 2 años vamos a tener que discutir. Y vamos a tener que discutir seriamente. Y eso va a tener, obviamente, un componente de qué se hace en materia tributaria y también qué se puede hacer en materia de racionalización de gastos y en particular, ir desarticulando programas que no sirven para poder dedicarnos a cosas más eficientes, o sea, para mejorar también la eficiencia del gasto, y eso tenemos tiempo para iniciar esa discusión. Pero la situación de déficit, en promedio, 2,4% en los últimos 5 años, ¿no es cierto? Y lo más reciente, 2,8%. Y lo que es importante, que como hemos tenido baja deuda y baja tasa de interés, eso es muy cercano al déficit primario, que en Chile no lo miramos mucho, pero es el que va haciendo que la deuda se vaya acumulando. La regla del superávit estructural, que fue muy útil, ¿no es cierto?, en la primera mitad de los años 2000, ¿no es cierto?, después empezó a desfigurarse. Y hoy día hablamos de déficit estructural, pero no olvidamos que tenemos un déficit efectivo de 2,8 y que la deuda va a llegar a 45%. O sea, va a haber que complementarlo. Hablar de un déficit estructural que permita política fiscal contracíclica, pero al mismo tiempo algún límite de deuda, algún límite al déficit efectivo, algo así vamos a tener que hacer. Pero veamos entonces en unos minutos, para poder concluir, el régimen tributario chileno, que me interesa destacar algunas cosas y compararlo con los países de la OCDE. Rodrigo Vergara hizo una investigación hace tiempo sobre esto, nosotros la estábamos actualizando estos datos con un alumno que leyó la tesis y hemos tratado de entender, y aquí está el fenómeno que se señala. Chile, carga tributaria, la barra verde siempre Chile, el rojo el promedio, el amarillo es la mediana, así que siempre va a estar al medio de la mediana, pero es más o menos. ¿Y qué vemos nosotros? Que los países de la OECD efectivamente llegan a niveles arriba de 30, 40% de producto. Esto es el año 2017. Hay muchas correcciones que se pueden hacer controlando por PIB, pero esto da una visión relativamente razonable. Sin embargo, hay que tener cuidado con una cosa. Hay que excluir la seguridad social, porque en el grueso de los países de la OECD uno paga un impuesto a la seguridad social. Acá uno hace una contribución que no está contabilizada. Entonces, o los contabilizamos los dos o los sacamos, y lo que hago aquí es sacar los ingresos tributarios netos de seguridad social, en cual en Chile bajamos del 20%, ¿no es cierto? El promedio de la OECD está en torno a 24%. Todavía tenemos una brecha, obviamente Dinamarca es un caso excepcional, y tenemos también muchos países más cerca del 30%. Pero desde el punto de vista, tenemos todavía un trecho para acercarnos a lo que son más cercanos a los estados de bienestar de la OECD. Pero ¿cómo es nuestra estructura tributaria? Y aquí yo quiero levantar algunos puntos que son importantes para la reflexión. Yo no tengo la solución al problema tributario, sería más pretencioso, pero creo que primero tenemos que mirar a la evidencia y ver qué es lo que nos pasa, mirar los datos, tratar de entender, como dijeron anteriormente quienes me antecedieron, tener un sistema tributario que recaude, pero también un sistema tributario que redistribuye. Es decir, que quienes tienen más hacen una contribución proporcionalmente mayor. Eso es en lo que consiste el sistema tributario, además de corregir distorsión y cosas así que no me voy a detener. Veamos qué pasa con la recaudación a las empresas. La tasa de Chile respecto a los países de la OECD es más, estos son todos con datos de la OECD, así que la tasa de impuestos de Chile anda por ahí con los países de la OECD, y la recaudación, todo esto respecto del PIB, para ver dónde está nuestra brecha respecto del PIB. No es calcular las proporciones de lo que tiene Chile, sino que decir cómo estamos respecto del PIB. En la OCDE estábamos un par de puntos arriba.
pero un punto arriba. Es bastante baja la recaudación de impuestos a las empresas al final. 3-4%, ¿no es cierto? Tenemos nosotros que el promedio es cercano a 3% del PIB y en Chile es 4%. Ahora veamos qué pasa con los impuestos a los bienes y servicios. El IVA en Chile recauda aproximadamente 10 puntos del PIB, bastante más que la empresa. Está no muy distinto de la media y de la mediana de los países de la OECD, tampoco nuestra tasa de IVA. O sea, yo entiendo la idea de devolver IVA o la idea que yo llamaría más bien de proveer ingresos mínimos a los hogares más pobres, de alguna otra manera hacerlo, pero desde el punto de vista recaudatorio no hay una diferencia muy grande cuando lo vemos como proporción del PIB, no como proporción de la recaudación, porque este es el problema que tiene Chile. El problema que tiene Chile es que la recaudación de los impuestos a las personas es aproximadamente 5 puntos menos del PIB de lo que es en los países promedio de la OECD. Entonces, nosotros tenemos un sistema en el cual la recaudación de las personas es baja. Y aquí hay dos fenómenos que ocurren. Uno que se ha enfatizado harto y sobre el cual tenemos buenos datos, es cuál es el tramo exento. Esto es difícil encontrarlo porque hay que ir a ver los códigos tributarios de los países, pero el tramo exento en Chile es aproximadamente el 80% del PIB promedio, cuando en la OECD el promedio es solo el 40%. Es decir, gente con el mismo ingreso, traducido a euros, si en Europa o dólares, traducido, gente con el mismo ingreso en otros países está pagando, en Chile no paga nada. Ese es un fenómeno, o sea, nosotros tenemos un sistema bastante estrecho. Y el segundo punto, que es importante y que uno lo puede ver de los datos de la Dirección de Impuestos Internos en Chile, y estamos tratando de afinar un poco mejor esos datos, el 1% de los chilenos pagaba la tasa máxima del 35%. Tasa que empieza a pegar cerca de los 6 millones de pesos de ingreso, más o menos. Está por ahí. Ahí uno empieza a pagar, puede entrar a tasa máxima. La verdad que yo creo que hay mucho más del 1% que recibe ese ingreso. Chile tiene un problema serio de base. La tasa ahora subió a 40% para la próxima operación tributaria, pero si uno me dice le estoy subiendo 5 puntos a menos de la mitad del 1%, la verdad que no recauda tanto como pensar de que realmente los altos ingresos tienen que pagar y hay bastante más altos ingresos que no están pagando. Esto tiene que ver con cosas, puede ser un tema relacionado a la integración tributaria, a la manera de repartir dividendos. Puede haber muchos fenómenos que yo creo que hay que mirar con mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque yo que siempre he mirado de repente con buenos ojos la desintegración tributaria, hay un problema que pasa en los niveles de empresas que tienen ingresos más bajos, ¿no es cierto? Pero uno tiene que mirar, yo creo que Chile tiene un problema bastante complicado de base tributaria del sistema tributario. Creo que por otro lado, y con esto simplemente quiero terminar porque hay bastante gente que queremos escuchar, ¿no es cierto? Algo que yo creo que es importante, que tenemos que mirar. Nosotros efectivamente tenemos que construir, se ha venido viendo desde el estallido social, desde esta sensación de un país tan dual, donde hay un país que pareciera que es un país desarrollado, mientras hay otro país que es el país donde hay hacinamiento, el país donde hay contagio, el país donde la gente tiene que salir a la calle para salir a comprar. Estamos creando esos dos países, como decía hace pocos días algún diario de la prensa internacional, tratamos de ser país desarrollado y descubrimos que tenemos grupos bastante no incluidos en el progreso, por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo. Esto va a tener que ser un esfuerzo de cómo gastamos y va a ser un esfuerzo de cómo recaudamos más, de manera eficiente y viendo dónde realmente, yo diría antes de entrar a nuestras legítimas preferencias ideológicas, ver bien en los datos de dónde podemos nosotros mejorar la eficiencia de nuestro sistema recaudatorio. Y obviamente el tema del impuesto a las personas para mí es una cosa de primer orden. Muchas gracias. Muchas gracias
Abrimos entonces a el tercer bloque de esta conversación, y vamos a partir por Alejandra Mustakis. Alejandra, bueno, acordamos previamente que ahora va a ser entre 5 y 7 minutos, pero lo comprometido eran 10, así que... Lo sé, voy a hacer un pitch, como diría, lo más cortito posible. Primero, saludarlo a todos, un honor estar con todos ustedes, la diseñadora del grupo, un honor ser como la creativa de tan grandes académicos, ingenieros de nuestro país, estar con todos ustedes hoy día. Y yo, como me toca ser la de la calle, la emprendedora, quiero partir de ahí, quiero partir de la base, porque cuando hablamos de impuestos, en el fondo hablamos de base y tasa. Y también me quiero tomar un poco lo que dijo el Pepo de Gregorio, que en el fondo somos un país no tan desarrollado como creemos. Entonces, tenemos que partir por ver, cuando queremos subir los impuestos y necesitamos muchísima más, en el fondo, plata para poder enfrentar todas las crisis que tiene el país o todos los problemas que está el país, necesitamos también hacer que le vaya bien a los microempresarios, a los emprendedores. Chile es un país de microempresarios, es un país donde hay 1 millón de microempresarios formales, donde 500.000 son unipersonales, y después hay 1 millón de emprendedores no formales, ¿ya? Que dan empleo no formal. De ahí solo, imagínense, hay 2.000 empresas que son grandes y todas las demás son pequeñas, y esas 2.000 empresas tienen el 87% de las ventas. El 13% restante la tienen todos esos empresarios chiquititos. Esos empresarios chiquititos que obviamente les falta muchísimo. Y por lo mismo, cuando hablamos de base y decimos que queremos una base, es quizá mejor cobrar el 20% a 1 millón de empresas que funcionan que a 2.000 cobrarle el 40%, que es un poco lo que pasa con las personas, como dice el José de Gregorio. Pero por lo mismo ahí tenemos que empezar a cuestionarnos mucho más cómo está el país y no solo los números, porque podemos subir los impuestos, pero si no quedan empresas, si no hay valor agregado, si no hay empleo. Entonces, creo que la primera pregunta es cómo vamos a hacer para que cientos de miles de empresarios chiquititos, emprendedores, puedan generar valor. ¿Cómo vamos a hacer para que todos esos empresarios, en el fondo, estén todos formalizados, se formalicen, que hayan incentivos para que se formalicen, que les vaya bien, que tengan recursos, que les paguen a tiempo, que tengan una cancha donde competir, que puedan entrar en cualquier industria, que puedan innovar, que tengan los conocimientos, que tengan las oportunidades? Porque mientras no hagamos eso, por mucho que subamos la tasa de impuestos, jamás vamos a tener los suficientes recursos. Y hoy día que vamos a necesitar demasiado más recursos para demasiadas demandas que son tremendamente legítimas, por lo mismo necesitamos mucha más gente generando valor, y ese valor que lo necesita de una manera súper importante el Estado. Entonces, a mí me gustaría dejar la pregunta, que creo que la hacemos poco, es cómo vamos a hacer que todos esos miles de emprendedores y microempresarios, que lo único que quieren es salir adelante, que al final con eso le hacen bien a ellos, a su propia familia, en el fondo realmente lo hagan para que realmente felices puedan pagar impuestos, para que realmente tengamos un país más justo. Porque todos los que estamos acá saben que necesitamos los recursos para poder, en el fondo, enfrentar todos los desafíos que tenemos. Y por lo tanto, partir como que el huevo o la gallina, ¿es subir los números o es realmente hacer que tengamos un país de talento, de creatividad? Y en ese sentido me quiero referir en muy cortito, Chile es un país que ha sido muy poco, ha apostado muy poco en su talento, en su gente, en sus productos. Creo que lo primero que queríamos definir ahora que queremos un nuevo Chile y que además nos implica innovar y no más de lo mismo, sino que repensar el país, lo primero que queríamos decir cuál es la matriz productiva, cómo lo vamos a enfrentar. Queremos ser un país de desarrollo, queremos ser un país de biotecnología, queremos ser un país de industria. En el fondo hoy día Chile todos están diciendo, ay, sí es muy chico, no hay mercado. No, sí hay. Chile es un país que en el fondo sirve para prototipiar muy bien y después uno lo lleva a Latinoamérica, cualquier cosa y funciona. Y Latinoamérica sin Brasil son 300 millones de habitantes. Entonces, si nos pusiéramos las pilas, nos entendiéramos como un país de prototipaje, donde podemos desarrollar tecnología, donde podemos hacer biotecnología de nivel mundial, donde podemos generar contenido, donde podemos hacer un montón de cosas que tienen que ver con el talento de las personas, podríamos realmente crecer en impuestos y crecer en valor y crecer en felicidad en el país por muchos motivos, porque creo que algo hasta acá como que las personas no se sienten con espacio para desarrollarse en sus talentos, y eso es muy importante. Entonces, ese punto interesante de ver, y yo que me ha tocado verlo muy de cerca, les puedo comentar como valor, que en Chile desarrollamos con 0 pesos, con 0. O sea, en los países más desarrollados generalmente tienen mucha plata para los científicos, para los innovadores, y ahí no saben hacerlo sin plata. En cambio acá nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al 3 y al 4, como diría el chileno típico, y por lo tanto cuando desarrollamos algo acá, lo probamos en empresas, que tenemos empresas multinacionales, y funciona, y uno lo lleva para afuera y tiene 10 veces por. O sea, ahí hay mucho valor, hemos aprendido a desarrollar barato, tenemos gente muy talentosa. Bueno, acá el rector, el decano lo pueden
lo saben perfectamente, trabajan con un montón de científicos de este país que son espectaculares, y por lo tanto partamos por eso, partamos por ver cómo potenciamos todo el talento que tenemos. No puede ser que 87% de las ventas la tengan solo 2.000 empresas, que el 13% restante, que no es nada más del 50% del empleo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver desde abajo de la base para después poder ver los números, y que esos números obviamente sirvan para poder cumplir con todas las demandas. Gracias, lo hago cortito porque sé que tenemos poco tiempo. Sí, muchísimas gracias. Y seguimos entonces con Janet, para que después pasemos ya al fin de este bloque con Carlos, para que siga. Janet. Muchas gracias primero a la Universidad de Chile, al rector, a Chile 21, que como Eduardo dijo, está muy activamente trabajando junto conmigo también en la Comisión de Gasto Público. De hecho, la vicepresidenta de la comisión, la Verónica Pinilla, estamos impulsando justamente una agenda de mejor gasto. Y la verdad, yo quería comentar algo, los interesantes comentarios sobre el sistema de tributación, pero por la hora voy a focalizarme más en el gasto. Y sí quiero dejar un comentario por lo que se ha dicho sobre la tributación. Un sistema, un mercado que se tributa, algo más, algo mejor, no se convierte en justo cuando el mercado mismo no es justo. Entonces, dado que el presidente habló de este aspecto central que es la justicia, me parece muy relevante de que junto con el debate sobre la tributación, hablemos también sobre la justicia económica del mercado mismo, de nuestro sistema capitalista, con la idea de que tiene que hacerse cargo de la excesiva desigualdad que va reproduciendo, y también de su relación con el cambio climático y el medio ambiente. Dicho eso, voy al gasto público. El gasto, sin duda, es la contraparte de los impuestos. Y ahí pienso importante de que entendemos que es de suma relevancia estratégica avanzar hacia un gasto público más transparente, más eficaz, eficiente, porque eso finalmente da legitimidad al sistema de tributación misma. De lo contrario, necesitamos hoy día, junto con acordar mayores niveles de deuda pública, también pensar si eso no debería acordarse junto con un pacto que permite justamente poner el foco en el mejor gasto para que se justifique el mayor endeudamiento, que finalmente es una carga para las futuras generaciones, y esa carga no debería ir financiando ineficiencias o hasta corrupción que hoy día podemos tener en el sistema por no tener suficientes niveles de transparencia fiscal, por ejemplo. Y en este sentido quiero ir al sistema presupuestario nuestro, porque hoy día nuestra ley de presupuesto no tiene objetivos, no tenemos claro hacia dónde va. Como dijo el presidente, cuál es el norte de Chile hasta 2030. Me encantaría que el presupuesto pudiera ser también una herramienta que pudiera mostrar para qué en realidad gastamos todo eso, y que con eso también muestra para qué tenemos que tener más tributación, y que con eso también legitima de una forma muy distinta la recaudación de impuestos. Nuestro presupuesto tiene una clasificación económica que muestra lo que se gasta en personal, las inversiones que se hacen, pero que no muestra finalmente los avances en el país, sino que pone el foco en los inputs del gasto, lo que se necesita y no en lo que trata de lograr. Me parece sumamente positivo hoy día que el gobierno está tratando de impulsar mejoras, una modernización al sistema de cómo medimos en realidad lo que queremos lograr con el gasto. Y eso tiene que ver con una iniciativa que impulsa la DIPRES junto con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que trata de definir cuáles son los grandes problemas de nuestro país, para ir colgando debajo de esta estructura de desafíos todos los programas gubernamentales, lo que permitiría
ver dónde hay una sobreoferta gubernamental, dónde hay una suboferta, dónde hay duplicidades de gasto, dónde uno podría juntar programas. Eso es de suma importancia. Dicho eso, el sistema hoy día es una buena práctica que se está empezando, que puede ser efímero. Si hoy día, junto con acordar este pacto por los 12.000 millones de dólares por 24 meses, no pensemos comprometer también mejoras y hasta una reforma presupuestaria que institucionalice que necesitamos un foco en la razón, the reason why del gasto. Y ahí quiero corto nombrar problemas que existen, aparte de que este esfuerzo no está todavía institucionalizado, con el registro del gasto acorde a problemas que todavía no se presentó, en eso se está trabajando, pero sabemos también que los programas gubernamentales que pueden colgarse debajo de problemas, aunque ello haría entendible en realidad qué hacemos con nuestro presupuesto, no se incluye el gasto en salud porque esto no tiene expresión programática, no se incluye la infraestructura pública, vivienda, obra pública, y además hay desafíos no resueltos en el registro contable de estos programas debajo de problemas. Lo positivo es una muy buena base para ir evolucionando hacia una reforma presupuestaria, ojalá, que quizá podría ir en dirección con lo que Nueva Zelanda hace, con su well-being budget, con su presupuesto de bienestar, donde el mismo Ministerio de Hacienda tiene que rendir cuenta una vez al año sobre el bienestar del país y sobre el estado del capital natural del país. Eso no hace solamente el Ministerio Sectorial, sino se hace desde Hacienda mismo. Me parece sumamente interesante porque además le da un relato y una razón al gasto que es sumamente importante para ver si avanzamos en la dirección en la cual todos soñamos que Chile avance. Dicho eso, si nosotros haríamos todas estas reformas y midamos mejor según objetivos, definamos algunos indicadores claves junto con la ejecución presupuestaria, me parece que quiero mencionar un aspecto igual central que a juicio mío entra poco en el debate cuando hablamos de calidad de gasto público, y eso tiene que ver con la forma como hoy día se negocian las leyes en Chile y el rol que tiene el Ministerio de Hacienda en eso, porque principalmente el hecho de que Hacienda participa en las más importantes negociaciones de proyectos de leyes en el Congreso hace que fácilmente se producen negociaciones que yo veo incompatibles, en el sentido de que se negocia la aprobación de un proyecto de ley contra favores en los distritos, contra transferencias de programas gubernamentales hacia los distritos que van hacia los alcaldes o que van beneficiando de esta pavimentación, luminaria, lo que sea, aspectos que no tienen que ver con lo legislativo. Me parece sumamente sensible porque finalmente esto produce no solamente un interés ajeno a la calidad del gasto público, sino es un aspecto de negociación incompatible que podría llamarse corrupción. Y no la estamos registrando como debería, porque tampoco tenemos un gasto registrado, el gasto de programas, por ejemplo, según circunscripciones, para entender todas las transferencias que pasan, que son el resultado de esta negociación parlamentaria. Entonces, necesitamos o más transparencia a nivel del gasto, a nivel circunscripciones, o necesitamos repensar cómo dar incentivos distintos y cómo regular mejor la actividad representativa de los parlamentarios para que se alinee con el mejor gasto público, y que no ha sido alineado con eso se muestra en el hecho de que el Congreso no tiene todavía una oficina de asesoría presupuestaria que realmente tenga el peso institucional que debería tener para ser una contraparte a la DIPRES a la hora de analizar el gasto público. Entonces, quería dejarle con estos pensamientos y con la invitación de no solamente pensar en la tributación, sino también en un sistema de mercado más justo, pero también entender que si no hacemos cambios medibles que deberían comprometerse políticamente hoy día para mejorar el gasto público, vamos perdiendo legitimidad a la hora de pedir una recaudación tributaria. Y es el momento para impulsar estos acuerdos
que finalmente son buenos para todos y donde todos tenemos que dar nuestra justa parte. Muchas gracias, Janet. Carlos. Gracias, Eduardo. Quiero también partir diciendo que como egresado de la Universidad de Chile me siento muy complacido de poder compartir con el expresidente Lagos, con el rector Vivaldi, con el decano de Gregorio, con Alejandra y con Janet. Yo quiero decir que comparto plenamente el mensaje fundamental que nos daba el presidente Lagos frente a una crisis tan grave y tan profunda como la que estamos enfrentando hoy día. Se requieren también cambios muy profundos para un Chile mejor. Pero para no quedarse en la retórica, yo creo que es muy importante entrar a esta discusión sobre cómo se va a financiar esto, cómo se sustenta este Chile mejor. Y yo creo que para eso hay que por lo menos plantearse dos preguntas. La primera, ¿quién va a pagar la cuenta de lo que estamos haciendo? Y en segundo lugar, ¿cómo se van a financiar las inversiones necesarias para ese Chile mejor? Ese Chile mejor que por lo menos debiera tener un sistema de protección social más justo, más amplio, con un sistema público de salud más consistente, en mejores condiciones para enfrentar emergencias. Y en segundo lugar, financiar también un nuevo modelo de crecimiento. Un modelo de crecimiento que sea más dinámico. El modelo de crecimiento chileno venía hace ya mucho tiempo perdiendo dinamismo. Que sea más inclusivo y que sea también más sustentable. Y frente a esas 12 preguntas, yo creo que uno podría decir que hay una brecha financiera de por lo menos unos 15 puntos de producto. ¿De dónde resultan estos 15 puntos? El déficit para este año, el déficit público para este año va a terminar en torno a 10 puntos de producto, más o menos. Y por lo muy menos para financiar una reactivación que sea segura, que sea sostenible en el tiempo, se van a requerir inversiones de por lo menos otros 5 puntos de producto. Esa me parece a mí que si uno quiere tratar de ponerle números a la discusión, esa es básicamente la brecha que habría que ver cómo se financia. Una parte, es cierto, de esa brecha puede financiarse con la caída de los gastos extraordinarios. No deberíamos tener un IFE permanentemente, más allá que quizás se va a plantear una discusión sobre una renta básica permanente. Pero digamos, estos son gastos transitorios que debieran también ir desapareciendo en la medida en que la crisis se supere. También se podrán mejorar, también se podrá disminuir esta brecha con crecimiento y, como decía Janet, también con una mejora sustancial del gasto. Yo comparto muchas de las cosas que ella dice, en el sentido de que hay gastos que pudieran ser racionalizados y hay toda una discusión al respecto. Pero por muchos esfuerzos que hagamos en ese plano, queda una brecha importante por financiar. Y eso lleva inmediatamente, si queremos ser responsables fiscalmente, como lo hemos sido durante todo este tiempo, lleva la discusión sobre la reforma tributaria. Y aquí podemos entrar, no tenemos tiempo para entrar a una discusión sobre números respecto a los números que presentaba de Gregorio, pero yo creo que deberíamos estar de acuerdo en que el nivel de recaudación de Chile es bajo y la recaudación es esencialmente injusta. Los ricos básicamente en este país no pagan impuestos, esa es la verdad. Porque los números que presentaba de Gregorio se podrían corregir haciendo ver algo que él mencionó a la pasada, pero que es muy importante, que es el peculiar sistema de integración tributaria que existe en Chile, que prácticamente no existe en ningún país de la OCDE, en donde lo que se paga como impuesto a las empresas se descuenta en impuesto a las personas. Y eso genera una inequidad brutal y hace que el sistema chileno sea esencialmente injusto. Se planteaba aquí esta discusión que siempre se plantea, la discusión sobre, no, hay que hacer reforma tributaria, tenemos que aumentar los impuestos, pero la verdad es que no es la oportunidad. Y en esto yo quisiera así decir por la experiencia que he tenido durante todos estos años, que la oportunidad es nunca. Lo que nos dice el pensamiento económico dominante es cuándo hay que subir los impuestos, nunca. Si usted está creciendo, oiga, pero ¿para qué va a subir los impuestos si está creciendo? Va a echar a perder la máquina. Pero si estamos con problemas, dice, oiga, no, pero si tenemos problemas, hay que
incentivar la inversión y tampoco la oportunidad, nunca. Esa es la respuesta. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no soy ingenuo, que en los momentos que estamos ahora, en esta semana, en estos meses, la urgencia es un gasto, es gastar, es resolver, ver cómo llenamos la brecha de ingresos de las personas para que no salgan, cómo hacemos para proteger el tejido productivo, para que no quiebren más empresas de las que están quebrando. Creo que en eso sería interesante tener una discusión, no tenemos tiempo ahora, para ver cómo hacemos un gasto que sea un poco menos mezquino del que estamos haciendo ahora. Yo creo que Chile no está haciendo el esfuerzo que es necesario y que es posible hacer. Pero convengo que la discusión sobre una reforma tributaria permanente debiera ser una discusión que hagamos inmediatamente después de la emergencia, pero inmediatamente después de la emergencia, no en las calendas griegas. Pero incluso yo quisiera plantear una discusión sobre el tema de la oportunidad, porque el presidente Lagos lo decía, no se pudo cambiar fundamentalmente la estructura tributaria durante los 20 años de concertación. Con este argumento de que como las cosas andaban bien, ¿para qué lo íbamos a cambiar? Cuando se planteó en el segundo gobierno del presidente Bachelet la reforma tributaria, generaron unas presiones brutales en contra y salió una reforma rara, una reforma que en verdad estaba bien concebida desde el punto de vista de sus motivaciones, bastante mal concebida desde el punto de vista de su diseño técnico. Y por eso yo quiero terminar con dos comentarios muy rápidos. Creo que en las condiciones incluso de hoy día, a riesgo de contradecir el pensamiento económico dominante, yo me atrevería a decir que de repente un impuesto solidario por una sola vez para ver cómo los sectores más acomodados de este país, 10.000 personas que tienen patrimonio por sobre los 22 millones de dólares, para hablar en serio, para hablar de manera precisa, 10.000 personas, hacen un aporte ahora para ver cómo enfrentamos y disminuimos este déficit de unos 10 puntos de producto que vamos a tener durante este año 2020. Y segunda observación, y con esto termino, está planteado el tema del endeudamiento. Hoy día yo leía el informe del Fondo Monetario Internacional, es bien interesante leer. Entonces se dice, mire, Chile, tengamos cuidado con la deuda, cierto, hay que tener cuidado con la deuda. Este año 2020 vamos a terminar con una deuda, de acuerdo al informe de finanzas públicas de la Dirección de Presupuesto, de 34 puntos de producto. Si ustedes ven el informe del Fondo Monetario Internacional, que salió el día de ayer, nos dice lo siguiente, que a nivel del mundo, la parte de la deuda sobre el producto es más de 100%, a nivel del mundo. A nivel de los países emergentes, la parte de la deuda sobre el producto es en torno a 65-66%. La nuestra es de un tercio, la nuestra es de más o menos 34%. Hay, por tanto, también margen para que razonablemente Chile pueda aumentar su endeudamiento en unas condiciones, como bien decía José Gregorio, en donde la deuda es muy baja, es a tasas de intereses muy bajas, y eso permitiría también aportar al financiamiento necesario para, como decía el presidente Lagos, construir un Chile mejor hacia adelante. Muchas gracias, Carlos. La idea es que en esta segunda parte, que es la final, vamos a volver a darle la palabra al presidente para que reaccione un poco a los comentarios, a los análisis que han hecho los panelistas, y después abrir una conversación más abierta entre todos los que están acá para ir tal vez haciendo preguntas, cruzando argumentos y dar por finalizado este conversatorio. Presidente, tal vez también sería bueno escuchar por parte suya un análisis político de la situación actual, porque usted muy bien lo dijo y lo repitieron muchos de los panelistas, en que en momentos se dijo que no había la condición, no había agua en la piscina, o tal vez la voluntad política para avanzar. Entonces también escuchar un poco su análisis respecto a cuál es esta situación hoy, y tal vez quiénes son los actores clave que tienen que empujar, ceder o tal vez convencer, que en política también es muy importante. Presidente. A ver, presidente, no se escucha. Deme un solo segundo. Que le estoy quitando y... Ahí está. Ahí sí, presidente.
Me habían quitado la palabra, ¿eh? Hay que reclamar acá. No, primero quisiera decir un par de cosas sobre algunas de las personas que hicieron observaciones. Me impactó mucho la presentación que hizo el rector, en la referencia especialmente respecto al tema de la salud. Y yo creo que allí el tema central es que una política de salud eficiente es una política de salud que previene antes que se produzca el problema de salud. Dicen que los chinos eran muy sabios, los emperadores. Le suspendían el sueldo al médico cada vez que el emperador se enfermaba. ¿Por qué lo digo? Porque el tema central de prevención de la enfermedad generalmente es solo del ámbito público. El ámbito privado no se preocupa de prevenir la enfermedad. El ámbito privado provee los servicios una vez que la enfermedad se desarrolla y hay que entrar al hospital, hay que entrar a cirugía. Y esta es una gran deficiencia. Buena parte del problema que tenemos ahora sanitario es porque no se partió con los centros de atención primaria. Pero bueno, eso ya es historia y no es el caso hacerlo. Pero creo que el elemento central, cuando el rector hablaba de valores, los valores en la salud pública están determinados fundamentalmente en el ámbito público, porque es el ámbito público el que se preocupa en términos colectivos de prevenir. El sector privado no financia la prevención como norma general. El otro tema que me pareció muy ilustrativo fueron las referencias al gasto público. Efectivamente, hay espacios para reducir gasto público y por lo tanto allí hay un ámbito que puede permitir resolver algunos de los temas. Pero que me digan hoy día, con caracteres de escándalo, como aparece en algún diario, que el gasto público se dispara al 30 y tantos %, bueno, es obvio, pues. Si lo que estamos haciendo es tratando de ver cómo resolvemos el problema de aquellos que lo están pasando muy mal y por lo tanto le queremos garantizar un ingreso mínimo. En consecuencia, es obvio que tiene que dispararse el gasto público. Por lo tanto, no es carácter de escándalo. Yo sé que lo que está de moda es decir que después de esta pandemia, entonces a lo mejor el gasto público se dispara. Bueno, entre otras cosas porque no hubo prevención. Y ese es un tema obvio de todo espíritu público. El tercer tema que me pareció muy interesante es las dos reflexiones que hubo respecto del ámbito privado. Lo que hizo Alejandra Mustaque, por una parte, respecto del rol que están jugando las pequeñas y medianas empresas, y luego el planteamiento más global, que creo que fue muy ilustrativo, la presentación del decano de la facultad, de José de Gregorio. ¿En qué sentido? Tenía toda la razón al decir que, claro, en el sistema tributario chileno no aparecen los aportes que se hacen en el sistema de seguridad, y eso es una cifra importante y de ahí que hay que ponerlo o lo incluye o no lo excluye. Sin embargo, dicho esto, creo que el tema central, cuando habló del análisis, yo habría puesto un poquito de énfasis en lo que es el impuesto al valor agregado, porque no conozco un sistema que aparezca con tanta nitidez y con tanta fuerza. El otro elemento que me pareció importante es que hubo acá un conjunto de referencias al tema de los valores que están acá involucrados en este debate. Y ahí yo creo que hay algo que es central. ¿Vamos a tener capacidad de consensuar o vamos a seguir cada uno aplicado su trinchera? Y eso es lo que me parece grave, porque la magnitud del desafío que tenemos es muy grande. Y por lo tanto estamos todos de acuerdo en que tenemos capacidad de un mayor endeudamiento, como lo planteaba Carlos en su intervención final. Y efectivamente es así. Tener un 34, un 35, un 40, 45, un 50% de deuda pública respecto al PIB es extraordinariamente bajo por estándares internacionales. Lo que pasa es que también me parece a mí tenemos que saber invertir muy bien, porque ahí va a estar nuestra capacidad de salir mañana con un Chile distinto. Y esa posibilidad, esa conjunción de factores, son valores que tienen que ver también con la ética. ¿Y qué es lo que estamos hablando acá en esa materia?
Porque, ¿qué va a pasar en el futuro cuando nos midan por cuál es nuestra contribución a los bienes comunes de la humanidad? ¿Usted está emitiendo más o emitiendo menos gases de efecto invernadero? ¿Usted está cómo diseñando la ciudad? Usted está, a ver, dicen que vamos a tener una posibilidad de desarrollo de infraestructura en materia de viviendas muy grande. Esas viviendas, cuando son viviendas sociales, van a tener un par de metros cuadrados destinados a una sala para el trabajo a distancia. Vamos a entender, y si eso es así, vamos a llegar a la última milla o al último kilómetro con la fibra óptica para aquello. O sea, es un doble desafío. Y eso va a ser característica del siglo XXI, no del siglo XX. Eso lo vamos a colocar en lo natural y obvio del tipo de viviendas que queremos construir, para no ver a esa niña que está arriba de un tejado en el sur tratando de captar la señal de internet mientras hace su tarea. Ese es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que proponernos ahora. ¿Cuál es la mirada de las demandas que va a tener la sociedad luego de esta pandemia, que está cambiando muchos parámetros? Y ahí yo creo que hay una tarea colectiva de creatividad muy grande. Y me gustaría pensar que eso es viable y que tenemos las condiciones que los distintos sectores de la actividad económica y política pueden capacidad de pensar en función de las demandas futuras que vamos a tener, que son distintas de las demandas del pasado. Y los problemas futuros que vamos a tener también son distintos a los problemas del pasado. Y eso nos obliga a pensar un poquito distinto a lo que hemos pensado normalmente. Lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, presidente. Abrimos la palabra. Quiero aprovechar de contarle, ya que nadie quiere intervenir en este momento, que se sumó Gloria de la Fuente, nuestra presidenta del directorio de la Fundación Chile 21, así que apareció en una esquina y ahora está moviéndose un poco en nuestro panel. José, estás con silencio. Un par de cosas. Respecto del IVA, efectivamente, en los otros países de la OECD hay un poco más de impuestos especiales a bienes y servicios y más diferenciación, aunque la recaudación es similar. Por ejemplo, Suecia tiene un IVA, es de los que tiene alto. Suecia, Noruega tienen niveles de 25%, pero tienen algunas excepciones en alimentos, no tasas más bajas, 6%. Los libros están, ¿no es cierto?, la vieja discusión de los libros. Son cosas que uno puede discutir en tema de un contexto, yo creo, de una revisión del sistema tributario general. Yo creo, sí, hay una cosa, y quiero rescatar algo que dice Janetti, que es bien importante. Nosotros tenemos un sistema presupuestario muy rudimentario, es muy rudimentario. Y además, en toda esta discusión de la iniciativa, de que todo está centralizado, ¿no es cierto?, en el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el déficit y la deuda han subido. O sea, el sistema no nos ha garantizado, primero, una eficiencia en el gasto público y tampoco algún control del déficit. O sea, yo creo, ahora, yo estoy de acuerdo con Carlos, siempre existe pero ahora sí que es cierto. O sea, quiero decir, sí, estoy muy de acuerdo con él, que muchas veces, a mí me tocó como ministro, que a veces uno decía, cambiemos esto, pero es que no es el momento. Entonces decía, no, entonces la discusión siempre es que porque está la cosa muy bien, ¿para qué desarmarla? O porque está la cosa muy mal, ¿para qué agregarle? Estoy totalmente de acuerdo que es un problema. Por eso yo creo que deberíamos iniciar una reflexión sin la urgencia, pero con la necesidad de pensar en nuestra estructura tributaria, pensar efectivamente en los temas de racionalización de gastos. Yo diría, esta idea de que lo vamos a lograr cortar el gasto, no, al menos de contención de gasto y de mejor asignación y del diseño presupuestario. A mí me llama la atención lo mismo que dice, en el Congreso no hay oficina presupuestaria. Ahora mucha gente tiene duda porque dice, podríamos hacer una, o como existe en Estados Unidos, pero podría ser nuevamente muy coteada. Aquí nosotros tenemos un conjunto de habilidades institucionales y políticas bastante que han mostrado, como se dice vulgarmente, que han mostrado la hilacha en los últimos años, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso.
Pero en general yo creo que es algo que tenemos que pensar, es algo que se va a venir. Yo no tengo, o sea, y uno tiene que estar abierto a todo tipo de propuestas y hacerla que sea más eficiente para recaudar más, para proteger, y como nos recordaba Ale Mustaki, ¿no es cierto?, para proteger y generar y mantener un ambiente de incentivo, ¿no es cierto?, al emprendimiento, que es fundamental si queremos mejorar la productividad. La productividad crece en empresas que nacen, pero ojo, y esto que es la última cosa con lo que voy a terminar, las empresas y lo que dice la teoría de la empresa, lo que dicen los datos. La productividad proviene de empresas pequeñas que nacen, creativas, que avanzan, que crecen. Y en eso también hay que tener mucho cuidado. En los sistemas, la semana pasada teníamos un encuentro con un destacado economista mexicano. Podemos correr el riesgo de que de castigar el crecimiento. Y precisamente nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar la productividad, el crecimiento y el éxito de los grandes emprendedores. No que vamos a tener un sistema tributario, laboral, muy típico del caso de México, ¿no es cierto?, tributario, laboral y de regulación, en el cual penaliza el crecimiento, incluso de las empresas productivas, y permite la existencia de muchas actividades improductivas. Pero eso es para otra discusión. Otro debate. Gracias, José. Alejandra y después Janet. Yo quiero agregar, o sea, me fascina la discusión y creo que aprovechando me gustaría agregar como la parte innovadora ahora a la discusión, y es que el mundo cambió. O sea, pasamos de una era industrial a una era digital que tiene códigos completamente distintos, y tenemos que pensar que la mayoría de nuestro mundo estaba hecho en la era industrial. Y por lo tanto, a mí me gusta decir que estamos en un nuevo renacimiento, porque vamos a tener que repensar todas las organizaciones, cómo hacemos política, cómo hacemos gobierno, cómo hacemos sociedad, cómo hacemos familia, cómo hacemos salud, cómo hacemos educación, cómo hacemos, en el fondo, tantas cosas. Y esto tiene ciertos códigos que o sea, esta era digital contra la era industrial, hay ciertos códigos que cambian bastante, como por ejemplo pasamos de la contratación a la colaboración, pasamos de la estandarización a la diferenciación, a que acá mientras más distinto eres, más valor agregas, digamos, o mayor valor comparativo. Pasamos de lo técnico a lo emocional, muchas cosas que son distintas. Y uno podría decir que hay ciertas cosas que en esta era funcionan mejor, como por ejemplo la agilidad, ¿ya? Y por eso los emprendedores podemos competir con los grandes, porque definitivamente es muy difícil competir en este país, que es algo también tema que deberíamos abordar, porque en el fondo cuando a algunos grandes les ha ido bien por tanto tiempo y son pocos y se conocen en un país chico, es difícil para los que están partiendo. Pero de alguna manera todos estos temas, la gran gracia del emprendedor es que anda rápido, se mueve rápido, es ágil y por lo tanto se adapta rápido a los cambios, y sobre todo en esta era tan cambiante, puede navegar bien en estas aguas. Y las estructuras pesadas les cuesta mucho. Entonces también hay que ver, cuando habla la Janet del gasto fiscal y todo, aparte de gastarlo bien, que es muy importante y ojalá dar mucha más plata al Estado, pero tenemos que ver que el Estado también se tiene que reinventar y que tiene que poder implementar medidas de manera mucho más rápida y tiene jerarquías que hoy día también son complejas, o sea, es una estructura muy pesada para esta era, que también es algo que tenemos que cuestionar. Y por ejemplo, si realmente los recursos, pudiéramos ver en el fondo que el gasto fiscal estuviera súper bien ocupado, que repensáramos obviamente todo el modelo del Estado para esta nueva era, y además los impuestos, tuviéramos miles de empresas pagando impuestos, podríamos tener un sueldo único universal. Entonces podrían salir propuestas muy innovadoras de que hiciéramos las cosas bien y fuéramos eficientes y también nos adaptáramos de una manera importante a esta nueva era. Gracias, Alejandra. Janet. Fantástico, muchas gracias. Quiero decir dos cosas. Uno, como la Alejandra dijo, estamos, ya, no solamente estamos en un cambio, sino ya cambiamos. La crisis sanitaria aceleró la cuarta revolución industrial, aceleró la digitalización, aceleró la automatización, y la verdad es que nosotros tratamos todavía el Estado o los desafíos como si fueran desafíos a solucionar con un lápiz en mano. Nosotros tenemos que medir los avances basados en data. Eso es lo que quiero transmitir, porque post estallido social, después del 18 de octubre en Chile, la gente requiere ver cambios, pero también sabemos que no podemos hacer cambios de un día para el otro, pero sí podemos lograr armar los consensos y decir de forma medible cómo vamos a ir avanzando.
Y eso lo relevante, que repensemos cómo medir mejor los avances y cómo identificamos cuándo estamos bien. Como dijo el presidente Lagos, para saber nuestras ciudades cuándo están bien, porque no queremos ahora invertir en infraestructura, sino queremos invertir en ciudades amables, y tenemos que medirlo entonces. Tenemos que medir el balance vida privada y trabajo, y saber incorporar esto como parte de nuestra matriz de indicadores de bienestar. O el tiempo para amigos. En el presupuesto de Nueva Zelanda, el ministro de Hacienda rinde cuentas sobre el porcentaje de ciudadanos que por distintas razones no tienen tiempo de ver sus amigos, porque si el transporte no funciona, si no hay buena regulación de debida diligencia en derechos humanos y un largo etcétera, finalmente el resultado final es que la gente no ve sus amigos, está estresado. Entonces me parece muy importante volver a lo esencial, qué es lo importante que queremos medir y que define que estamos bien como sociedad, y también la desigualdad, porque hablamos de desigualdad, pero José Gabriel Palma lo dijo una vez, sabemos de que los data brokers hoy día en la era digital saben si tomamos Pepsi, Coca-Cola o agua, saben quizá 20.000 data points por persona, pero nosotros no sabemos aspectos básicos de la distribución de riqueza en nuestros países, de la desigualdad. Tenemos bonos estatales que se pagan según la CACEN 2009 incluso. Entonces yo creo que tenemos que tener como parte del consenso también un acuerdo sobre cómo midamos, con qué datos, cómo lo recopilamos, el avance, y cómo midamos la desigualdad. También es una gran deuda pendiente, tanto la desigualdad de los ingresos como a nivel de capital. Y las cuentas nacionales del PIB también juegan aquí un rol, porque la Ale ha hablado de innovación, pero la verdad, las cuentas nacionales no reflejan cuál de estas actividades son productivas, cuáles son extractivas, cuáles son especulativas. Y nosotros en realidad vemos que tenemos que fomentar más que el capital vaya donde la producción, la innovación lo necesita, y no hacia actividades que son quizá meramente rentistas y especulativas. Queremos que el capital vaya donde haya negocios sostenibles, pero no vemos en nuestras cuentas nacionales como estadísticas complementarias cuáles de estas actividades tienen algún registro, alguna forma de medir su sostenibilidad. Y eso me lleva al punto final. Gran inspiración, ojalá, para las semanas en las cuales se cierran los acuerdos sobre los 12.000 millones de dólares. El pacto de protección y reactivación debería ser Europa, y el llamado que hacen a que estos fondos son para la próxima generación. Ursula von der Leyen llama al gran fondo de reactivación europea Next Generation. Me parece muy inspirador, porque lo que hacemos hoy día con los fondos deberíamos hacerlo con los criterios de la nueva generación, y le importa muchísimo más la sostenibilidad, el cambio climático y la equidad. Y no quieren volver tampoco a los sistemas del pasado con su dicotomía de la economía planificada versus el capitalismo de libre mercado, sino quieren un capitalismo más justo, más sostenible. Y eso es el llamado de que tengamos este debate de forma positiva y constructiva en Chile. En el World Economic Forum en enero de 2021 se planifica ya el próximo summit, que se llama el Gran Reseteo, The Great Reset, con la invitación, como dijo la Ale también, de repensar y tomar el momentum para hacer los ajustes que necesitamos para la futura generación. Entonces, ojalá hagamos estos ajustes ahora, cuando estamos negociando el pacto de reactivación en Chile. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos a Enio, Carlos, y después pasamos con la palabra a Gloria para que cerremos este conversatorio. Gracias, sí. A ver, primero, yo creo que hay pocas discusiones más importantes acerca del futuro que lo que vamos a hacer inmediatamente y a la inversa. Estas decisiones que tomamos ahora son decisivas para el futuro. Hay pocas cosas más políticas hoy día que ver si Chile invierte o no en ciencia. Es brutalmente político, porque eso va a depender
qué tipo de matriz económica queremos en 30 años más o en 20 años más. Y si hoy día ya tomamos la decisión, tal como lo hemos venido haciendo por décadas, que no queremos invertir en ciencia y en innovación y que nos salvamos porque las universidades literalmente hacen milagros, empezando por las laicas, ya para poder, con los fondos con que cuentan, poder hacer investigación. Paso un aviso muy pequeño, ¿eh? Se habla mucho de que Chile está adelantado como ninguno en la tecnología digital, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hizo la Universidad de Chile en la década del 80, ¿ya? O sea, en Chile la informática, internet, etcétera, llegó por la vía de las universidades, para que ustedes vean lo que este sistema universitario ha contribuido al país. Bueno, si queremos seguir siendo un país fundamentalmente extractivista y que vive su medio natural, no gastemos un peso en ciencia, dejemos las cosas tal como está, y por la razón que sea, siempre va a haber una buena razón, no cambiemos nada hoy día, eso va a tener una consecuencia importantísima a futuro. Por eso que es tan irresistible la invitación que hace el presidente Lagos cuando nos dice: tenemos hoy día, en plena pandemia, con todo el desastre que tenemos, etcétera, tenemos que tomar las decisiones de hoy día en función de lo que queremos para el futuro, porque si no, estamos tomando ya la decisión de lo que va a ser el futuro, ¿me entiendes? O sea, y eso es lo más antiguo como argumento en el mundo, ¿ya? El no tomar decisiones es una de las tomas de partido habitualmente más importantes que uno hace. No queremos tomar decisión, vamos a dejarlas como están. Eso nos lleva al segundo punto, y yo creo que ahí recojo lo que decía Janet, y es si somos capaces o no todavía en Chile de generar la idea de bien común. Eso es clave, porque recojo lo que dice Janet como que a nivel parlamentario, cada iniciativa tiene sentido en términos de que hay un stakeholder que está pidiendo eso y al cual se le está entregando, respondiendo, y la suma de todo eso es lo que es la función legislativa, lo cual probablemente no esté muy alejado de lo que es la realidad. Desde luego, lo hemos visto ahora, en que las iniciativas que tienen que ver con universidad, estudiantes, etcétera, en medio de la pandemia, no tienen ninguna voluntad de ser coherentes. Si quisiéramos, sin embargo, tener una política tributaria en la cual preguntáramos al país: mire, necesitamos impuestos para estos fines y vamos a garantizar que va a ser para estos fines. Querámoslo o no, lo dijo el presidente, hay temas como la atención primaria en salud, hay temas como la salud mental, hay temas ya que tienen que ver con medicina preventiva, que es imposible que no se hagan sino desde una visión pública, y por lo tanto tenemos que asegurarnos que esa visión va a ser correspondida. Pero para que eso, como también lo decía Janet, no caiga dentro de este conflicto entre un mercado que aparentemente, bueno, perdón, no aparentemente, de forma bastante evidente, no ha sido capaz de solucionar o ha tenido problemas muy grandes en el país, ni tampoco caer en una suerte de totalitarismo o una planificación. Tenemos que tener una democracia muy fuerte en que la gente realmente se le explique qué es lo que se quiere hacer, se diga, se tengan propuestas claras que involucren un nivel de bien común. No hay otra forma de solucionar problemas como energía, no hay otra forma de solucionar problemas como medio ambiente, sino es a través de una percepción de la sociedad en su conjunto y de los protagonistas que tienen que garantidamente dar cuenta de las soluciones a esas cuestiones. Si no hay una democracia muy refortalecida, eso no va a ocurrir. Y eso implica, termino con esto, el tema de los valores. En Chile hemos vivido por mucho tiempo una apología al egoísmo que es increíble. En ninguna parte del mundo se considera psicológicamente sano a un joven que dice: a mí lo que me importa antes que nada, a mis 18 años, es tener un muy buen ingreso a futuro y voy a usar la universidad que me va a dar un título para con ese título garantizar mejor ingreso. Con ese sano objetivo me voy a endeudar y voy a pagar una educación universitaria que me va a dar el título que me va a dar más plata a futuro. Eso lo podrá pensar una persona de 50 años que recibe una herencia y decide comprarse un departamento, pero que un joven de 18 años piense así lo que es su vida, es inconcebible. Ahora, no digo que lo hagan, estoy diciendo que eso es lo que el régimen que hemos vivido en Chile induce y exige y obliga y empuja, esa es la mejor palabra, empuja a los jóvenes a ver cómo forma comprender su vida. Por lo tanto, si no generamos una superación en términos de
volver a pensar en que los chilenos contamos con un bien común y no lo acompañamos a una ética que se exprese en la vida democrática y en una ética que se exprese en los valores que los chilenos sentimos, difícilmente vamos a tener sentido y vamos a seguir viviendo un inmediatismo que nos va a llevar a vivir minuto a minuto, minuto a minuto, minuto a minuto. No se van a dar cuenta quienes estén ahí en el 2050, entonces, lo poco o nada que hemos avanzado después de la pandemia. Nosotros lo que creemos, y por eso que esta invitación que nos hace el presidente Lagos, y la considero extraordinariamente relevante, es que si queremos realmente hoy día empezar a trabajar en aras de una sociedad diferente, pandemia o no pandemia, que la pandemia nos sirva para aprender, y de aquí partimos y comenzamos a configurar una conversación que claramente es inevitable y tenemos que abordar con la mayor altura de miras posible. Gracias, rector. Carlos y Gloria. No, yo me cuelgo de las últimas palabras del rector, que las comparto plenamente. Y quisiera decir lo siguiente, lo que está pasando es un drama, es una tragedia, es una catástrofe inconmensurable. Si hay algo bueno que tiene, es que puede abrir espacios para hacer cambios más rápidos, que en otras circunstancias sería muy, muy difícil de emprender. Creo que eso lleva a la posibilidad o a entender que la reactivación no tiene que ser la reconstrucción de lo que teníamos antes. Es posible innovar, es posible hacer cosas distintas, y eso se entronca también con la discusión sobre el tema tributario. A mí me parece muy, muy importante el alegato que hace Alejandra respecto a los emprendedores, respecto de la innovación, lo que dice el rector Vivaldi sobre la importancia de la ciencia. El tema es el siguiente, que la estructura tributaria chilena no solamente genera poca recaudación, es injusta, no incentiva, no favorece la innovación. En la medida en que una estructura tributaria que no capta las rentas de los recursos naturales, lo que hace es decirle a la gente, váyase a la producción, a lo que se hace, haga lo que ya sabemos hacer. La innovación siempre tiene un riesgo, y si no hay una estructura tributaria que lo favorezca, no va a haber innovación. Y eso es lo que ha hecho que finalmente, quizás exagerando un poco, alguien ha dicho de que finalmente Chile ha vivido durante todas estas décadas vendiendo y produciendo piedras, palos y frutas. Porque la estructura tributaria chilena favorece eso, no favorece la innovación. Y en ese sentido yo le diría así a Alejandra que junto con la preocupación de lo que viene hacia adelante, está la preocupación de lo que está pasando ahora. Yo tengo el convencimiento de que hoy día se está destruyendo más una parte mayor del tejido productivo de la que debería producirse producto de esta crisis. Porque las políticas que se están poniendo en práctica no están bien enfocadas. Estamos muy, muy lejos de este anuncio que se hizo al inicio de que se iban a proteger a 1 millón de emprendedores. Está lleno, no hay un número, pero es seguro que hay una cantidad enorme de pequeñas empresas que simplemente ya quebraron y que no van a poder decir presentes en el momento de la reactivación porque se destruyeron. Y creo que en eso, ojalá que todavía podamos hacer un esfuerzo para que los daños de esta crisis se puedan contenerse. Por último, un comentario respecto de lo que dice Janet. Yo quiero decirle que fui, 3 años, 2 años y algo ministro de Economía, y estuve 16 años en la Comisión de Presupuestos del Parlamento, 16 años. Y sé cómo funciona el presupuesto y estoy completamente de acuerdo con ella, de que se requiere una reforma presupuestaria, porque aquí el presupuesto lo manejan mucho los sectorialistas de la Dirección de Presupuestos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que se favorece son las inercias. Si un ministro le dice al sectorialista, mire, ¿sabe? El próximo año vamos a introducir un programa nuevo y lo vamos a cambiar por este otro. Esa es la peor noticia que uno le puede dar a un sectorialista. A lo que le gusta el sectorialista, lo que prefiere es que uno le diga, mire, el aumento de gasto va a ser de 3% y le aplica 3% parejo a los programas que están en curso. La capacidad para innovar presupuestariamente es muy baja. La calidad de la discusión presupuestaria es muy baja. El control presupuestario que hace el Parlamento, el control presupuestario del Parlamento es también de muy mala calidad. Y ojalá que en ese sentido se puedan introducir reformas, porque yo creo que es muy importante aumentar el gasto, pero también hay que garantizar a los chilenos de que ese gasto va a ser un gasto eficiente y bien enfocado. Gracias, Carlos. Gloria.
Primero, simplemente excusarme al principio, porque por no estar desde el principio, pero me había comprometido hace mucho tiempo con el Centro de Estudios Públicos a estar en una discusión sobre filantropía, que está de alguna manera vinculada también con los temas que se han discutido hoy día acá. Agradecer, por cierto, al presidente Lagos que llega a su... y a Carlos, que también, por cierto, es de la casa, por estar disponible a tener este debate. Yo creo que después del estallido social del año pasado y después de la pandemia, tenemos desafíos enormes en Chile para poder construir un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social, como varios de ustedes lo han dicho, tiene que ser, y trae, por cierto, la discusión sobre una nueva constitución, pero también tiene que ser más democracia, tiene que ser sustentable, y eso implica necesariamente poner énfasis en el gasto público, en el rol del Estado, y eso tiene que ser necesariamente con transparencia. Yo creo que desde Chile 21 estamos convencidos, estamos comprometidos en promover este tipo de debates porque sentimos que es el rol de un centro de pensamiento. Y nos alegra mucho además que hemos en el último tiempo generado una muy buena relación con la Universidad de Chile para promover este tipo de debates, así que además instar a los rectores que sigamos en esta misma senda de promover estos debates que son tan importantes para Chile. Yo creo que un nuevo pacto social que implica tener la apertura para poder tener y pensar un mundo distinto, un mundo que va a presentar para nuestro país, para toda la humanidad, probablemente un desafío enorme, no puede ser desperdiciado, ¿no? El camino que ven hacia adelante nos puede traer muy buenas noticias, nos puede traer un nuevo modelo de sociedad, y ese nuevo modelo de sociedad esperamos que finalmente sea inclusivo, que combata las desigualdades que hemos tenido, probablemente que han quedado expuestas como una fractura en nuestra sociedad y que han quedado más en evidencia aún con esta pandemia. Así que simplemente agradecerles por la voluntad de seguir de estar en este debate, de seguir con este debate y entender que en el futuro, finalmente, tenemos que estar todos comprometidos a la construcción de esta discusión. Así que, gracias. Gracias, Gloria. Bueno, adelantarles que a muchos de ustedes, si no a todos los que están acá, pronto les golpearemos la puerta desde Chile 21, además, porque estamos articulando conversaciones con economistas respecto a todos los procesos de reactivación económica, diseño tributario, y que siempre contemplen la variable de sustentabilidad, de protección al medio ambiente, que dicho sea paso, la gran pandemia que también tenemos en este planeta es el cambio climático, y hay un esfuerzo que sabemos que particularmente el presidente Lagos también ha impulsado, porque vemos con urgencia que estas conversaciones siempre tengan ese elemento como un requisito básico para avanzar no solamente hacia el nuevo Chile, sino que también a lo que se viene en este planeta que cambió tan rápidamente y que, como vimos, afectó desproporcionalmente a las personas que menos tienen. Así que darle las gracias, Chile 21 siempre disponible para conversar, pero por sobre todo para entregar propuestas y defender posiciones. Así que gracias también a la Universidad de Chile. Rector, muchas gracias por abrir este espacio, y lo estamos haciendo también en otro ámbito, así que ojalá que podamos seguir haciéndolo. Así que sin más, cumplimos con el tiempo que nos comprometimos, y ojalá nos podamos ver prontamente para seguir discutiendo estos y otros temas tan relevantes en momentos tan críticos para nuestro país. Muchas gracias.